En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, envía al Paráclito prometido por nuestro Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fe en medio de la pandemia. Fe. Qué importante es tener fe. Las más grandes victorias se han obtenido por medio de la fe. De hecho, se cuenta que había un joven en la guerra muy católico, que estaba en una emboscada. Y cuando estaba lo más duro de la emboscada y estaban varios de sus amigos escondidos, hirieron a uno que quedó en el camino y nadie se atrevía a ir a auxiliarlo. Aquel soldado veía mucho su reloj y cuando vio en una determinada hora se levantó, salió corriendo, se echó sobre el cuerpo de aquel soldado, lo arrastró, se lo levantó, lo arrastró y se lo fue llevando hasta que lo salvó. Y le dijeron, ¿por qué veías tanto el reloj? Dice, estaba esperando la hora. Mi madre siempre a las 3 de la tarde ora por mí y le pide a Dios por mí. Y estaba esperando yo esa hora en la que ni una bala me puede tocar porque mi madre está pidiéndole a Dios por mí. Por eso cuando llegaron las 3 me lancé y lo salvé. El día de ayer, a las 3 de la tarde, nos unimos en todo el mundo a rezar. ¿Qué íbamos a rezar? Íbamos a rezar 3 Padres Nuestros a la Santísima Trinidad. Una hora antes nos unimos con el Papa a rezar el rosario. Un día muy especial, día de San José. ¿Qué sucedió el día de ayer? El día de ayer declararon victoria a los chinos. Sí, murieron 3,245 chinos. Entre chinos y un que otro que no era de ese país, pero que fue a ayudar. 3,245 hasta el día de ayer. Pero ayer declararon victoria y celebraron, se abrazaron, se despidieron. El día en que todos estábamos reunidos en oración, ese día se declara victoria en China. Día del Señor San José, día en el que la Santísima Virgen María había dicho que si rezábamos todos 3 Padres Nuestros a las 3 de la tarde, sucederían cosas hermosas. Se vencería al coronavirus. Pues bien, los chinos ya lo vencieron. Nosotros todavía no. Italia todavía no. España todavía no. Francia todavía no. Alemania. Y la que nos espera a nosotros. Porque cada día aumentan más los casos.
Es increíble que se les está diciendo las cosas y no hagan caso. Y fue el concierto, por ejemplo, el concierto Vive Latino y todos estaban ahí. ¿Y qué creen que pasó? Había un enfermo de coronavirus. Eso fue el día de ayer, antier, por ahí. Y hubo otro concierto de rock donde sale el vocalista del grupo Ghost, Fantasma, sale con un cráneo en la cabeza y con una especie de mitra, pues se enfermó también de coronavirus. Es increíble que la gente no quiera aprender y que no quiera entender y que todavía se vayan, fíjense bien, se vayan a ese tipo de eventos cuando les están diciendo que ya no se deben de hacer. Pero ¿qué le vamos a hacer? El pueblo, la gente, a veces nosotros, por desobedientes, pues cometimos pecados tal vez en la vida pasada graves, pues ahora cada pecado va a causar muertes, cada desobediencia va a causar muertes. Fe en medio de la pandemia. Dice la palabra de Dios así, al 41. Nos dice la palabra de Dios así. Escuchen, hermanos. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra. Una disculpa porque se me fue un poquito el internet. Dice así la palabra de Dios. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, un almohadón. Van y le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo siguiente. Número 1, Jesús les dice, pasemos de esta orilla a la otra. La vida es siempre pasar de esta vida a la otra. Y luego dice, en eso se levantó una fuerte borrasca. Fíjense, se levantó una fuerte borrasca. Es importantísimo fijarnos en esto. Dice aquí que dijeron, despidan a la gente y le llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En eso se levantó una fuerte borrasca. Iban Jesús, los 12 en la barca. La barca, siempre que se menciona en la Biblia, la barca simboliza la iglesia. A Jesús le gustaba mucho andar en la barca de Pedro, porque la barca de Pedro representa la iglesia petrina. Dice aquí, mire cómo dice, en eso se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Las olas se levantaban. Es muy común que ahí en el mar de Galilea haga calor y venga el calor de los desiertos y se una con el viento frío del monte Hermón. El monte Hermón es el único monte nevado de donde baja el río
Jordán, de ahí nace el río Jordán, de ese deshielo. Cuando se juntan esos dos vientos, crean una marejada, se empiezan a levantar las olas ahí en ese mar de Galilea. Entonces llama la atención, nos dice aquí, que la barca se hacía para un lado y para otro, pero dice, él estaba en popa durmiendo. Él estaba durmiendo sobre un almohadón. Le despiertan y le dicen, gritándole, le despiertan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, se levantó, increpó al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Por qué estáis con tanto miedo? Palabras que se nos dicen hoy en día también a nosotros. Y que nosotros tenemos que decirle a la gente, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y Jesús les dice, ¿cómo es posible que ustedes que andan conmigo no tengan fe? ¿Cómo es posible que los que estamos en la iglesia actuemos de una manera en la que el miedo nos paraliza? No, al contrario, debemos de echarle más ganas, de salir adelante. La fe se demuestra con obras, orando y trabajando, haciendo videos, cantos, motivando a la gente. Pues bien, les dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues es Dios. Dios hecho hombre, Dios que se esconde en la humanidad que le dio la Virgen a Jesús. Fíjese bien mi hermano, mi hermana, fíjese bien. Número uno, pasemos a la otra orilla. La vida de nosotros es una Pascua, es un paso, es un brinco. Vivimos una vida en fe para luego pasar a la vida eterna. Dice aquí, despiden a la gente y le llevan en la barca. Van los 12 y Jesús en la barca. Qué increíble que el coronavirus al primer país que zarandeó es a Italia, donde está el Papa, donde están los obispos, cardenales, sacerdotes. Le dio una zarandeada que todavía está zarandeada la barca. ¿Qué hace el Papa? El Papa se acuerda muy bien de todo esto. Nos invita a tener fe. Él sale y se va caminando por las calles desoladas de Roma y se va al Cristo. Esa imagen de Cristo que en otras ocasiones se le ha ido a pedir ahí, cuando la peste, cuando otras pruebas que ha tenido la iglesia, y va a pedir. Pide que recemos el rosario y en todas partes nos unimos. Ahora, mis hermanos, número uno, Pedro con los 11 y Jesús en la barca. El Papa con los cardenales, los obispos, los sacerdotes en la barca que es la iglesia, siendo zarandeada por esta borrasca, por esta tremenda enfermedad. Fíjese bien, en China hasta ahorita van 3.245 muertos. En Italia las cosas se están poniendo muy difíciles y debemos de orar mucho porque va a superar este número. De hecho, está muriendo mucha gente. Los agarró desprevenidos. Les ha dado una buena zarandeada.
El Papa, los obispos, los cardenales y Jesús. Se levantó una fuerte borrasca, se levantó una fuerte epidemia, se levantó una fuerte pandemia. Y esta pandemia ha zarandeado no tan solo en Italia, en España, en Francia, en Alemania y en América. Nos ha dado una zarandeada a los católicos. Nos ha hecho despertar. Despertar. Dice aquí que Jesús iba dormido en la barca. Pero sabe una cosa, los que estábamos dormidos somos nosotros. Y esta barca hace que le gritemos como Pedro y los discípulos: ¿no te importa, Señor, que nos ahoguemos? ¿No te importa, Señor, la muerte de tantos? Como ese mensaje que ha corrido por las redes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Y dice, pues donde ustedes lo pusieron, fuera, fuera del alcance de ustedes, porque nadie lo quería. Mis hermanos, mis hermanas, nunca como hoy debemos de ser hombres y mujeres de fe. Dios siempre pone personas de buen corazón a trabajar. Miren, los cubanos dicen que ya encontraron una vacuna, los judíos también. En fin, mientras sean peras o sean manzanas, nosotros debemos estar orando y trabajando, concientizando a la gente. Ya son muchos los casos en México, ya son muchos porque no han obedecido. El día de hoy un juez le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador: tienes 24 horas para ponerte las pilas. No le dijo así, ¿verdad? Ponerte las pilas. Pero dice 24 horas para ver qué vas a hacer, un juez. Porque todavía anda jugando en las mañaneras. Es triste que vean en otras partes, si ves las barbas de tu vecino pelar, ve poniendo las tuyas a remojar. Es increíble, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ayer hasta se burló del escapulario pequeñito que dan, que se llama Detente, del Sagrado Corazón. Sacó 2 ahí, se estuvo burlando. ¿Qué le vamos a hacer? Pero fíjese bien, la gente no ha tomado las cosas con seriedad y eso nos va a traer muchos problemas a nosotros. Nosotros hay que concientizar, hay que tener fe en medio de la tormenta. Se nos ha venido esta tormenta. Jesús iba dormido en la popa. ¿Sabe qué es la popa? La popa es la parte trasera de la barca o del barco. La proa es la parte delantera. ¿Qué va en la popa? En la popa de los barcos va el motor. ¿Y qué más va? El capitán que dirige. Parece que esta iglesia pues la dirige el Papa, pero ¿quién iba ahí? Iba Pedro. ¿Y cómo iba Jesús? Iba en la popa. ¿Y quién es el que dirija? ¿Quién es el que es la fuerza? ¿Quién es el motor? ¿Quién es el que empuja? ¿Quién es el que le da sentido a nuestra iglesia? Jesús. ¿Qué hace San Pedro? Despiértate, Jesús. ¿No te importa que perezcamos? Se ha levantado Jesús. Nunca San Pedro lo había visto tan poderoso, tan grande a Jesús. Ese día lo vio. San Pedro logró que se despertara. El Papa también está logrando que se despierte Jesús. Y nosotros con nuestra oración, en todo el mundo, todos orando, despiértate. Nunca se había hecho tanto uso de los medios de comunicación como ahora. Donde quiera horas santas, donde quiera misas, donde quiera oraciones. Qué bonita es la iglesia despierta. Si Jesús despierta, también tiene que despertar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Usted y yo tenemos que despertar. Y tenemos que orar con fe. Y tenemos que unirnos, apoyarnos, trabajar, porque la fe o se demuestra con obras o no es fe. Dios trabaja hermosamente. En una ocasión, un joven iba caminando por un pantano y en ese pantano no se dio cuenta y cayó y empezó a hundirse, y cuando ya casi se estaba llegándole ahora sí que todo al cuello, el lodo, gritaba y gritaba y llegó un campesino, y ese campesino con un lazo lo salvó y lo sacó. Este joven fue y le platicó a su papá, y el papá volvió y le dijo a ese campesino: oiga, quiero darle un buen dinero porque usted salvó a mi hijo. Le dice: no, yo como buen cristiano, católico por cierto, le salvé, le ayudé porque es mi deber como cristiano. Y vio a un jovencito, un adolescente, y le dice: ¿y ese niño quién es ese adolescente? Es mi hijo. Dice: pues quisiera yo pagarle sus estudios y que estudie como mi hijo, para que sea un hombre de bien como su padre. Muchas gracias por salvarle la vida a mi hijo, pero ahora yo le voy a pagar los estudios a su hijo. Permítamelo. Aquel buen campesino le dijo: está bien. Y aquel hombre, cuando estudió, llegó a ser un gran médico. Y su nombre es Alexander Fleming. Y cuando llegó a ser un gran médico, él vio que en la guerra toda la gente venía con heridas terribles, y él quería buscar algo que le ayudase en la limpieza. Y encontró y descubrió la penicilina, que no nomás, escúcheme bien, no nomás ayudó en las heridas contra tanta enfermedad tan terrible de estos virus. Entonces, cuando la descubrió este gran doctor, pues ahí tienen que uno de los hijos de aquel hombre se enfermó y se puso muy malo. Y cuando se puso muy malo, le hablaron a este doctor y le inyectó y le salvó. Y era precisamente Sir Winston Churchill, el nieto de aquel hombre que le pagó los estudios. Increíble. Estaba tan enfermo, se iba a morir, y gracias al descubrimiento de Alexander Fleming, un gran católico, un gran médico, le salvó la vida a aquel otro que sería después un gran hombre, Winston Churchill. ¿Por qué le platico esto? Se lo platico para que usted se dé cuenta de que Dios siempre se vale de hombres, de doctores. Miles de doctores han dado la vida ahí. Cientos de doctores están trabajando a marchas forzadas ahí. Con esto de los virus, a través de la historia, a través de las terribles pandemias que han existido, los doctores han dado la vida. A veces nosotros vamos y creemos que con pagarle a un doctor, ya, usted ni se imagina lo que hace cuando el doctor le ayuda con su salud. Debemos de quererlos y valorarlos. Pero cómo Dios pone personas como Alexander Fleming, que con su intelecto, con su estudio, con todo, ha encontrado cosas tan buenas. Dios se vale de los médicos, Dios se vale del gobierno, Dios se vale de todos para decirte que tengas cuidado, que no empieces a cometer errores, que te cuides, que te quedes en casa. Jesús nos usa a todos, predicadores, cantantes, médicos, a todos nos usa. ¿Para qué?
para ayudar a las personas. Y por eso te pongo este pequeño ejemplo. Si aquel padre hubiese recibido el dinero, su hijo no hubiese estudiado y después no hubiese salvado al hijo de aquel que cayó en el pantano. Nomás para que veas cómo Dios es bueno y generoso. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús se levantó y le dijo al viento, mira lo que le dijo, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el mar le obedeció. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Ahorita el viento, la borrasca del coronavirus se ha calmado en China. Ahora tenemos que orar para que se calme en todos los demás países que está arrasando. Corea del Sur, Japón, no se diga otros lugares ahí cercanos de, especialmente lugares muy pobres de Asia. Pidamos por todos esos lugares y pidamos por nuestro México. Y dice que increpó el viento, se calmó, vino una gran bonanza. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo Dios nos invita a pensar y a valorar? La fe, los hombres de fe, no debemos de tener miedo. Debemos de confiar en Dios. Pero como Pedro tuvo miedo, así también muchas veces nosotros tenemos miedo. ¿Qué hace el miedo? El miedo paraliza. El miedo te vuelve egoísta, piensas nomás en ti mismo. Primero mis dientes, luego mis parientes. Y te vuelve una persona desobediente. Desobedecemos a las autoridades, desobedecemos a la iglesia. Nos ponemos a las patadas con los obispos, con el papa, con los sacerdotes. Nos vemos tan soberbios y tan orgullosos. Qué mal, enseñamos el cobre. Un hombre de fe, la fe mueve montañas. Entonces el hombre de fe se mueve, busca. Alexander Fleming buscó algo para ayudar a todos los soldados en la guerra y para ayudar a todos los enfermos. Y lo encontró. ¿Qué están haciendo ahorita todos los científicos buscando la cura? Y como la fe mueve montañas, montañas de gente, montañas. Yo ahorita te estoy hablando a ti, ahorita veo 45 personas que me están viendo. Esas 45 a lo mejor van a compartir esto. Y sabes una cosa, lo importante es que todos nos movamos. Hay que movernos en los medios, hay que hablarle a la gente, hay que decirle, este virus se mueve con la gente y si no hay gente moviéndose, pues se queda en casa. Entonces nosotros podemos estar en casa, pero por los medios nos estamos moviendo, nos estamos moviendo. Mira, yo he mandado alabanzas a través de un grupo que hice en mi Facebook, en Messenger, que se llama El cantar es propio de los enamorados, palabras de San Agustín. Hice este grupo y les estoy mandando alabanzas hermosísimas para que estén orando y alabando. Yo podía estar rascándome la panza. Yo ahorita podía estar sin predicar, sin enseñar, sin compartir. Pero la fe mueve montañas. Cuando predicas se mueve la gente, motivas. Entonces, el miedo no, el miedo te paraliza, el miedo te vuelve egoísta. Vas y compras todo el Esmar, el Sams, el Walmart. Para ti, te vuelves egoísta, desobediente. Te dicen, oiga, haga esto. No, ¿por qué? Te dicen, ¿para qué compra tanto papel? ¿Para qué compra tanto gel? ¿Para qué? Debemos de ser personas obedientes. La fe y la obediencia nos llevarán a la vida eterna. Fe con obras. Obedecer.
Por eso dice aquí que Jesús les dice, ¿cómo es posible que tengáis tanto miedo? ¿Por qué estáis con tanto miedo? No te paralices. Haz las cosas con prudencia. Obedece lo que te dicen los médicos. Y dice así, por ejemplo, unas personas fueron a Italia, llegaron y se sintieron un poco mal y no hablaron a los médicos. Ahorita ya ellos ya enfermaron a varios en Puebla. Entonces ahorita casi 200 personas enfermas en México, más todas las que van a salir del concierto Vive Latino, que la gente se fue al concierto, no hizo caso, y, y no se diga también ese concierto del grupo Ghost. Da tristeza que sean desobedientes. ¿Cómo no tienen miedo a eso? A enfermar a otras personas. Mira, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Cuando uno tiene fe, obedece. Cuando uno tiene fe, hace lo que le dicen a uno. Porque la fe viene por el oír. La fe viene de oír la palabra de Dios y los consejos. El que no oye consejos no llega viejo. Y la fe con obras se demuestra orando, amando, trabajando, aconsejando. Y nos dice aquí la palabra de Dios, termina así. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues es Jesús, pues es Dios, aquel que tiene poder de calmar el mar, las tormentas. Jesús tiene poder de calmar las tormentas. Puede calmar cualquier pandemia, puede calmar cualquier epidemia, puede calmar, escúchalo bien, cualquier guerra, cualquier tormenta, cualquier cosa que te atormente en la vida, Jesucristo la puede calmar. Todo es posible para el que cree. Creer es tener fe. Creer es poner el corazón. Quer de ahí viene la raíz. Quer, corazón, de, poner o de corazón. Hacerlo todo de corazón. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y hay que darlo todo por el Señor. Fe en medio de la pandemia. Hay que orar, hay que obedecer, hay que trabajar, hay que compartir, hay que darle like, porque el Señor que te ama espera que creas y que obres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas y que protejas a México. Protégelo de esta pandemia. Danos la gracia de ser humildes, obedientes. Danos la gracia de estar bien. Bendícenos y protégenos. Cúbrenos, mi amado Jesús, con tu preciosa sangre. Virgencita de Guadalupe, cúbrenos, tú que le dijiste a Juan Diego, no tengas miedo de esta o cualquier otra enfermedad. No estoy yo aquí que soy tu madre. A ti clamamos, Madre. Por eso te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en un ratito, mis hermanos, para rezar el Santo Rosario. En 25 minutos comenzamos el rezo del Rosario. Bendiciones. Fe en medio de la